Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 321. Bang. Un golpe sordo resonó. Gary esperó un momento y descubrió que parecía no haberle pasado nada, pero el sonido aún había estallado justo frente a él. Gary abrió lentamente los ojos y vio una figura con Pikachu sobre el hombro de pie delante de él. Vaya, Gary, ¿cómo es que te ves tan patético después de no verte por un tiempo? Ash giró ligeramente la cabeza, con una sonrisa dibujándose en la comisura de sus labios. Ash. ¿Cómo llegaste aquí? En el instante en que vio a Ash, el rostro de Gary se iluminó de alegría. Jamás habría imaginado que quien lo salvaría esta vez sería Ash. Después de todo, solo se permite la entrada de un grupo a la vez en el gimnasio de Ciudad Verde, y además, nadie sabía lo que él había encontrado dentro. Así que cuando Mewtwo desató un psicochoque, pensó que estaba acabado. Pero Ash apareció frente a él como un salvador caído del cielo y lo salvó directamente. Si Ash fuera una chica, en ese mismo instante le habría entregado su vida. No me mires con esos ojos, es asqueroso. El porte frío de Ash no pudo resistir la mirada cargada de anhelo de Gary. Tras poner los ojos en blanco y decir eso, giró la cabeza para mirar al Pokémon frente a él y a la persona que ocupaba la posición de entrenador. ¿Este extraño Pokémon cubierto de maquinaria es Mewtwo? Entonces el tipo que lo está comandando debe ser Giovanni. El aura que emanaba dejaba claro que no era una persona común, transmitiendo la sensación de que, si alguien lo contrariaba, lo aplastaría sin piedad. Ash. Misty y Brock llegaron un poco después. Primero echaron un vistazo a los alrededores y, al ver a Blastoise y los demás Pokémon desplomados en el suelo, sus expresiones se tornaron sombrías. Antes de entrar, aún conservaban un atisbo de esperanza, pero la escena actual confirmaba que Giovanni era realmente el líder del Team Rocket. La información de Lorelei no era errónea. ¿Cómo estás, Gary? ¿Estás bien?, preguntó Brock con preocupación tras observar el entorno. Conocían bien a Gary. No hacía mucho habían visto juntos una batalla Pokémon en el volcán. Sin embargo, apenas unos días después, Gary estaba en un estado tan lamentable. Por los Pokémon esparcidos, parecía que había utilizado una estrategia de combate múltiple, solo para ser derrotado instantáneamente por el oponente. Ni siquiera había tenido tiempo de recuperar a sus Pokémon en sus Pokéballs. Era evidente que, antes de la llegada de Ash, Gary estaba en una crisis grave. Estoy bien, Ash llegó a tiempo, así que no estoy herido. ¿Pero cómo entraron? El gimnasio de Ciudad Verde no debería permitir la entrada de un segundo grupo, ¿verdad?, dijo Gary mientras se incorporaba y sacaba sus Pokéballs para recuperar a Blastoise y a los demás. Ash sintió que estabas en el gimnasio y en peligro, así que nos apresuramos a venir, respondió Misty, sin apartar la mirada de Giovanni. Señor Giovanni, ¿por qué es usted el líder del Team Rocket? Se supone que es el orgullo de los líderes de gimnasio de Kanto. Misty miró a Giovanni y habló con un dolor difícil de ocultar en su voz. Como una de los líderes de gimnasio, Giovanni era alguien a quien admiraba profundamente, incluso hasta no hace mucho. Quería convertirse en una supermujer como Lorelei y quería elevar el gimnasio de Ciudad Celeste a la cima como Giovanni había hecho con el suyo. Si algún día el gimnasio de Ciudad Celeste pudiera tener la misma fama que el gimnasio de Ciudad Verde, tal vez se despertaría viendo en medio de la noche. Sin embargo, hoy uno de sus sueños se hizo añicos en silencio. La identidad y los actos de Giovanni le dieron un golpe enorme a Misty. Al escuchar el cuestionamiento de Misty, Giovanni se encogió de hombros con indiferencia. Parece que esa mujer, Lorelei, les contó bastantes cosas. Pero niña, hay algo que debes entender. Soy primero el líder del Team Rocket y después el líder del gimnasio de Ciudad Verde. Es precisamente gracias a mi estatus y posición como líder del Team Rocket que tengo esta posición prestigiosa y este poder a la vista de todos. ¿Crees que si hubiera sido primero líder de gimnasio habría alcanzado este nivel?
Si hubiera sido primero el líder del gimnasio de Ciudad Verde, quizá no habría logrado esto a su edad. La mayor diferencia entre el Team Rocket y la Liga es que el primero puede recurrir a cualquier método bajo y deshonesto. Como fundador y líder del Team Rocket, Giovanni recibió el apoyo de toda la organización, convirtiéndose finalmente en una figura formidable. Simplemente siendo el líder del gimnasio de Ciudad Verde no habría tenido suficientes recursos para sostener su desarrollo. Además, sin el estatus de líder del Team Rocket, tal vez ni siquiera habría llegado a ser el líder del gimnasio de Ciudad Verde. Así que la acusación de Misty era, en cierto modo, infundada. Él era ante todo el líder del Team Rocket y, en segundo lugar, el líder del gimnasio. Si hubo alguna traición, sería que traicionó al Team Rocket al unirse a la liga, no al revés. Capítulo 322. Ahora simplemente ha regresado a su posición original. Todos se quedaron sin palabras ante las palabras de Giovanni. Misty y los demás no podían pensar en ninguna razón para refutarlas, mientras que Ash estaba observando cuidadosamente a Meowth en el campo. Sin duda, este era el Pokémon genético artificial del que habló Blaine. El Meowth frente a ellos claramente no estaba en su forma verdadera, ya que su poder estaba completamente restringido por esas máquinas. Especie. Meowth género. Femenino haciendo referencia a la voz en la película Extreme Speed Genesect, aunque normalmente Meowth debería ser sin género atributo. Psíquico nivel. Pico élite, pico campeón habilidad. Presión. Habilidades. Un montón capacidad en 6 dimensiones. Ataque físico S, ataque especial S, defensa S, defensa especial S, resistencia física S, velocidad S, un Pokémon como Meowth. Después de todo, incluso el Ralts número 2 de Blaine tiene aptitud completa de nivel S, y Meowth fue creado integrando y absorbiendo varios genes poderosos, liderados principalmente por el gen de Mew. Tener este nivel de capacidad es totalmente esperable. Lo que más preocupaba a Ash era el nivel de Meowth. Tenía 2 niveles. Uno era pico élite y el otro era pico campeón. El segundo debería ser el nivel real actual de Meowth, mientras que el primero era su poder en su estado presente. Podía sentir que la máquina en Meowth suprimía en gran medida su poder, impidiéndole desplegar completamente su fuerza. Aunque no sabía por qué Giovanni hacía esto, Ash sentía que una máquina así no debería ser capaz de suprimir a la fuerza a Meowth. Lo más probable era que fuera debido a su propia voluntad que su poder estuviera siendo contenido. Ignorando la máquina en Meowth, su fuerza, como mencionó Blaine, estaba suprimida al nivel campeón. Si no le faltara el núcleo de su espíritu, su talento podría haber alcanzado ya el nivel dominio divino. ¿Quién eres? Una voz clara y fría de mujer adulta resonó en la mente de Ash. Por un momento, casi la confundió con la voz de Gardevoir, pero rápidamente se dio cuenta de que había una diferencia en el tono. Entre todos los presentes, humanos o Pokémon, nadie más que el Pokémon frente a él podía usar telepatía con él. Mi nombre es Ash, y soy un entrenador que aspira a convertirse en maestro Pokémon. Ash no sabía por qué Meowth había iniciado una conversación con él, pero compartió honestamente su aspiración, la misma que siempre proclamaba. Ash, hay algo en ti, que me atrae, ¿qué es? Ash. ¿Podría Gardevoir haber sido descubierta? Al escuchar las palabras de Meowth, esa fue su primera reacción, pero rápidamente descartó la idea. Si Gardevoir hubiera sido descubierta, las emociones de Meowth no serían tan indiferentes. Ese sería su núcleo espiritual. Podría no reconocer todo lo demás, pero sin duda reconocería su núcleo. Por lo tanto, el objeto que Meowth percibía no podía ser Gardevoir. ¿Qué más podría ser? Ash lo pensó, y su expresión se tensó, es la piedra de mega evolución. Aparte de Gardevoir, lo único en el que podría atraer a Meowth era la piedra de mega evolución. Y la piedra de mega evolución estaba en su mochila espacial. La sensibilidad de Meowth hacia la piedra evolutiva no era especialmente alta. Más bien, era porque el núcleo espiritual estaba oculto dentro de Gardevoir. Era como si Meowth tuviera que percibir el núcleo espiritual a través de la Pokéball y de Gardevoir, así que obviamente no podía detectarlo directamente. No estoy seguro de qué decir. Quizá lo que tengo realmente te pertenece, pero actualmente no lo necesitas.
Mientras sigas bajo el control de Giovanni, no tendrás la oportunidad de usar lo que tengo. Al escuchar esto, Meuduo inclinó ligeramente la cabeza, aparentemente incapaz de entender las palabras de Ash. ¿Qué quería decir con que tenía algo que le pertenecía pero que no podía dárselo? ¿Todos los humanos hablan de manera tan enrevesada? Debe ser Ash, ¿verdad? Después de un largo silencio, Giovanni finalmente habló. Sentía que había logrado su objetivo, que era arrastrar el ambiente de Ash y los demás hasta el punto más bajo. De esta manera, ya fuera que después pretendiera combatir contra Ash o capturarlo, sería relativamente sencillo. Pero lo que Giovanni no sabía era que Ash no se había visto afectado en absoluto por el ambiente anterior. Soy Ash. He oído hablar de usted, señor Giovanni. Cuando supe que era el líder del Team Rocket, también me resultó un poco increíble. En ese momento me pregunté por qué la liga permitió que el jefe del Team Rocket se convirtiera en el líder de gimnasio más fuerte de Kanto G. Eso es un acuerdo entre la liga y yo. La liga no es tan grandiosa como imaginas, basta de hablar. Como ahora somos enemigos, no me dejaré influenciar por usted. Solo quiero preguntar. ¿Va a combatir conmigo como líder del gimnasio verde o como líder del Team Rocket? La mirada de Ash se volvió afilada y su voz gradualmente se tornó fría. Ash no se dejó afectar por la descalificación de Giovanni. La naturaleza de la liga era asunto suyo, y de las personas de la liga que Ash había conocido, el profesor Oak, Blaine, Joy, Lorelei y varios líderes de gimnasio eran todos personas decentes. Así que, sin importar lo que dijera Giovanni, Ash solo juzgaba basándose en su propia experiencia, incluso si las declaraciones de Giovanni fueran ciertas. TSK, no es de extrañar que hayas logrado tanto a tu edad. Esta mentalidad no la poseen muchos. Si dijera que combatiré contigo como líder del Team Rocket, ¿qué harías? Giovanni devolvió la pregunta a Ash. En ese caso, usaría toda mi fuerza para derrotarlo y enviarlo a prisión. Giovanni levantó una ceja, hablando con interés. Francamente, con el poder de combate que Ash había mostrado, ni siquiera lograría superar al Pokémon principal de Giovanni. El único que parecía formidable era el Bulbasaur que derrotó al Crobat de Koga. Sin embargo, todavía quedaba la cuestión de por qué ese Bulbasaur podía desatar tal poder y si podría replicar ese rendimiento. Giovanni nunca creería que fuera sin ningún costo. Aparte de ese Bulbasaur, Giovanni prestaba poca atención a los otros Pokémon de Ash, incluido Pikachu. ¿Por qué no lo averigua usted mismo? Ash no respondió directamente a la pregunta de Giovanni. Muy bien, entonces, combatiré contigo como medio líder de gimnasio y medio líder del Team Rocket. ¿Qué te parece? Giovanni no se molestó. En cambio, siguió el juego de palabras de Ash e hizo una propuesta. ¿Medio líder de gimnasio, medio líder del Team Rocket? Incluso Lorelei, observando desde los monitores, estaba desconcertada por este enfoque. Este Giovanni realmente está intrigado por ese chico, lo suficiente como para decir algo así. Incluso parece querer reclutarlo para el Team Rocket. Junto a Lorelei había una anciana de edad avanzada, ligeramente encorvada y con el rostro lleno de arrugas. Si alguien de Kanto estuviera presente, reconocería inmediatamente a esta aparentemente frágil anciana como Agatha, una de los alto mando de Kanto, conocida como la experta en tipo fantasma. Capítulo 323. Lorelei, de camino a Ciudad Celeste para buscar a Ash, también notificó a otro miembro del alto mando, Agatha, para que permaneciera en Ciudad Verde y vigilara cuando Giovanni regresaría. Después de que ella regresó, Agatha no se fue, sino que decidió quedarse allí con Lorelei para continuar monitoreando a Giovanni. Porque con la llegada de Ash, la conspiración oculta de Giovanni podría pronto quedar al descubierto, y en ese momento sería poco probable que Lorelei sola pudiera proteger a Ash. La fuerza pública de Giovanni es la de un campeón, pero nadie sabe cuán fuerte es realmente. Existe una brecha incluso entre entrenadores campeón. Un campeón en pico puede enfrentarse fácilmente a 6 entrenadores de nivel campeón. Un entrenador campeón poderoso tendrá múltiples Pokémon en pico campeón. Tal persona puede considerarse el campeón entre campeones, siendo León el ejemplo más típico.
Por lo tanto, para evitar que Giovanni actuara de manera descontrolada, Agatha decidió no marcharse después de que Lorelei regresara, sino permanecer para vigilar a Giovanni juntas. A través de la cámara, Agatha concluyó por las declaraciones de Giovanni que quería reclutar a Ash. Conocía demasiado bien a Giovanni. ¿Cómo podría ese tipo ser tan cortés con un niño, a menos que Ash tuviera un talento sobresaliente? Él albergaba esa esperanza casi imposible, por eso actuaba con tanta calma y aprecio hacia Ash. ¿Giovanni quiere reclutar a Ash? Ash nunca se uniría al Team Rocket. A menos que el Team Rocket cambie su nombre a Escuadrón Caridad y empiece a hacer obras benéficas todos los días, entonces quizá consideraría unirse a esa organización, se burló Lorelei ante la idea de Giovanni. Después de pasar una semana con Ash, entendía qué tan fuerte sentido de justicia tenía ese chico. Solo las cosas despreciables que el Team Rocket había hecho aseguraban que Ash jamás se uniría a esa organización. Giovanni estaba completamente delirando. Giovanni no conoce a ese pequeño tan bien como nosotras, pero tú, después de estos últimos días pasando tiempo con ese chico, pareces haber desarrollado un fuerte interés en él, dijo Agatha, lanzando una leve mirada hacia Lorelei. Lorelei respondió con indiferencia. Si pasaras algo de tiempo con él, también cambiarías tu opinión. Los de fuera pueden pensar que tiene un talento excepcional, y aunque puede haber algo de verdad en eso, yo creo que es más por su esfuerzo cada mañana alrededor de las 6:30, entrena junto a sus Pokémon. Cuando los Pokémon entrenan, él está allí haciendo los mismos ejercicios. Esto no solo aumenta el entusiasmo de los Pokémon, sino que también fortalece enormemente el vínculo entre él y ellos. Mucha gente puede saber que esto es algo básico, pero pocos pueden mantenerse constantes, especialmente levantándose temprano. Solo este pequeño acto es suficiente para que yo perciba su dedicación a la profesión de entrenador. Una persona así tendrá éxito sin importar lo que haga. Las palabras de Lorelei estaban llenas de admiración hacia Ash, indicando claramente que el tiempo que pasó viajando con él realmente la había impresionado. Quizá la fuerza actual de Ash aún estaba lejos de los entrenadores de primer nivel, pero sus métodos de entrenamiento y su actitud hacia los Pokémon le permitirían crecer rápidamente en un corto periodo de tiempo. Convertirse en un entrenador de élite era solo cuestión de tiempo. Oh. Lo que has dicho ha despertado mi interés. Si hay una oportunidad, me gustaría conocerlo y ver si realmente es como dices, capaz de resistir las tentaciones de Giovanni, dijo Agatha, con sus ojos ligeramente nublados fijos intensamente en la pantalla del monitor. En ese momento, ambas partes ya estaban en el campo de batalla. ¿Qué quiere decir con medio líder de gimnasio, medio líder del Team Rocket? Preguntó Ash con una expresión ligeramente seria. Exactamente lo que parece. Esta vez tendremos un combate de 2 contra 2. Tú eliges el nivel de uno de los Pokémon, lo cual es un privilegio al desafiar el gimnasio. El otro Pokémon lo decidiré yo, como decisión del líder del Team Rocket. Si ganas, entregaré la medalla hoja verde y disolveré el 50% de los miembros del Team Rocket todos. La medalla hoja verde es la medalla del gimnasio verde. Cuando Giovanni dijo que entregaría la medalla hoja verde después de perder, nadie le dio demasiada importancia. Como líder de gimnasio, por supuesto debes entregar la medalla si pierdes. Pero cuando escucharon la segunda frase de Giovanni, todos no pudieron evitar quedarse en shock. Una intensa expresión de asombro apareció en los rostros de todos, cada uno mostrando incredulidad. Un solo combate determinando el 50% del tamaño de una organización que se extiende por varios mundos. ¿Qué apuesta tan loca? ¿Y cuál es el costo? Gary se calmó rápidamente después del shock inicial. Nadie presente estaba tan calmado como él. Después de todo, casi se había llevado un trauma psicológico por poco ser derrotado. Y la razón fue simplemente porque había hablado de más, y el oponente de repente liberó un Pokémon que era prácticamente un monstruo en un combate que se suponía debía ser de dificultad estándar. Gary sabía muy bien lo rencoroso y vengativo que era ese tipo.
Así que cuando propuso términos tan generosos, declarando que despediría la mitad del poder de su organización si perdía, independientemente de si eso era cierto o no, Giovanni debía tener otras condiciones en mente al hacer esa declaración. Capítulo 324. Aunque sea un engaño, ¿no debería ser más realista para poder embaucar a la gente? Con la personalidad de Giovanni, ¿realmente renunciaría a términos tan generosos tan fácilmente? Como se esperaba del nieto de Oak, sí que tienes una mente aguda, Gary. Estás bromeando. Eso suena más a que me estás insultando que elogiando. Ash ignoró aquella mirada escalofriante y dijo: ¿Dice que debo pagar un precio equivalente? ¿Qué precio equivalente podría tener yo? Seguramente no cree que pueda disolver la mitad de la liga con solo una palabra, ¿verdad? No, no, no. Mi condición es simple, y es que, tú, sinceramente, te unas al Team Rocket y trabajes para nosotros. Mientras aceptes esta apuesta, entonces mi apuesta también entrará en efecto trabajar sinceramente para el Team Rocket. La condición de Giovanni sorprendió a todos los presentes. ¿Qué significaba esto? ¿Ash por sí solo equivalía a la mitad de los miembros del Team Rocket? ¿Giovanni realmente lo consideraba tan valioso? Después de pensar un momento, Ash asintió y dijo: como es algo que puedo hacer, naturalmente no tengo objeciones. Pero, ¿puede realmente cumplirse esta promesa? Si pierde, podría no disolver la mitad del Team Rocket, y si yo pierdo, ciertamente no, es imposible que realmente me una a su Team Rocket, y usted seguramente lo sabe mejor que nadie. Aceptó, pero si podía cumplirlo era otro asunto. No era una persona rígida, y cumplir promesas no era su prioridad, especialmente con alguien del Team Rocket. Incumplir 1.000.000 de veces no sería demasiado. Jajaja, no hay necesidad de preocuparse por eso. Las palabras de hace un momento ya han confirmado el establecimiento del contrato. Giovanni dijo esto mientras sacaba algo parecido a un pergamino de quién sabe dónde y lo lanzaba al aire. El pergamino se convirtió instantáneamente en innumerables fragmentos y desapareció en el aire. Ash y los demás quedaron atónitos, preguntándose qué era aquello. Ni siquiera habían reaccionado antes de que desapareciera. ¿Era esa el arma secreta de Giovanni? Sin embargo, al momento siguiente, un poderoso rayo de luz descendió desde arriba, envolviendo todo el campo de batalla. Ash, Pikachu y Togepi sintieron de repente una fuerza que los arrastraba hacia la luz. Ash pisoteó con fuerza el suelo del gimnasio, dejando profundas huellas mientras sujetaba firmemente a Pikachu. ¿Qué está pasando, Giovanni? ¿Qué está tramando? Esta vez, Ash ni siquiera lo llamó señor Giovanni. La situación estaba completamente fuera de sus expectativas, y por más que utilizara el poder aura, no podía resistir la fuerza de atracción. Incluso creando dos profundos hoyos con sus piernas, no pudo evitar ser arrastrado. Misty, por su parte, no pudo sujetar a Togepi, y Togepi fue el primero en ser absorbido por el rayo de luz dorada. Al ver esto, Ash entrecerró la mirada, liberó toda resistencia y saltó hacia la luz con Pikachu, siendo arrastrado hacia el resplandor dorado. Recogió a Togepi y miró a su alrededor. Al ver la expresión confundida y feliz de Togepi, Ash finalmente dio un suspiro de alivio, temiendo que pudiera romper su cascarón. Cuando Misty, Brock y Gary se precipitaron hacia adelante, descubrieron que, a diferencia de Ash, no podían atravesar la barrera. Por más que la golpeaban, no reaccionaba. Dentro, Pikachu lanzó un trueno dorado puro contra la barrera, pero ni siquiera produjo una ondulación. ¿Una barrera tan poderosa? ¿Qué es esta cosa? Ash dirigió su mirada hacia Giovanni, ya que era el único que podía responder a su pregunta. Jajaja, lo que acabo de lanzar se llama, el contrato de Arceus. Soy el iniciador y el creador de las reglas, así que tengo la autoridad para establecer las apuestas de ambas partes. Aunque el contrato puede determinar si las apuestas están demasiado desequilibradas para anularlo, parece que mi precio es lo suficientemente significativo. Las palabras complácidas de Giovanni dejaron a todos desconcertados. ¿El contrato de Arceus? ¿Qué era esa cosa? Nunca habían oído hablar de ello. Abuela Juzi, ¿has oído hablar del contrato de Arceus? Preguntó Lorelei, con expresión seria al ver la escena en las imágenes de vigilancia.
Tenía un mal presentimiento de que Ash podría haber sido engañado. En cuanto al contrato, realmente nunca había oído hablar de él. Sabía de Arceus, como una de las leyendas más antiguas del mundo Pokémon, ¿quién no lo conocía? Pero, ¿de qué trataba este contrato? ¿El contrato de Arceus? ¿Giovanni realmente obtuvo ese objeto legendario? El ya arrugado rostro de Agatha se tornó aún más sombrío, claramente sintiendo que la situación superaba sus expectativas. Con las dos vigilando la situación, sin importar cómo Giovanni estableciera sus reglas, no podría hacer nada escandaloso. Si Ash ganaba, perfecto. Pero si Ash perdía, naturalmente intervendrían para frustrar a Giovanni. Eso sería lo que llamarían una interferencia justa. Pero que Giovanni sacara tal objeto tomó a Juzi por sorpresa. Incluso ella solo había oído hablar de él. ¿De dónde lo había conseguido Giovanni? Abuela Juzi, ¿lo conoces? Sí, el contrato de Arceus, como su nombre indica, es un contrato determinado por el legendario dios creador Arceus. Una vez establecido, no puede ser violado ni modificado a menos que se posea un poder cercano al de Arceus. Ahora Giovanni básicamente ha hecho un contrato de batalla con Ash. Antes de que su combate concluya, los de afuera no pueden interferir. Una vez que haya un vencedor en el interior, el contrato hará cumplir las condiciones prometidas por el ganador, incluso si el perdedor no está dispuesto. Con el poder de Arceus, controlar mente y cuerpo es demasiado fácil. Las palabras de Agatha hicieron que el rostro de Lorelei se volviera cada vez más sombrío. ¿Cómo consiguió Giovanni algo así? Solo con la breve explicación de Agatha quedaba claro que este objeto era absurdamente poderoso. Si Ash no hubiera aceptado, habría sido catastrófico. ¿No hay forma de romper esta cosa? Como forzándola desde el exterior. Sí la hay, pero necesitas un poder por encima del nivel dominio divino, ¿lo tienes? Las palabras de Agatha extinguieron la breve esperanza que había surgido en Lorelei. Poder por encima del nivel dominio divino, ella no lo tenía. Si tuviera un Pokémon de nivel dominio divino, sería la entrenadora más fuerte de la era actual. ¿Y ahora qué? Ahora, solo podemos esperar que Ash pueda ganar. La propuesta de Giovanni no estaba completamente carente de posibilidades de victoria. Ash solo necesita hacer que Giovanni envíe primero un Pokémon más débil y derrotarlo con facilidad, luego usar dos Pokémon para agotar al que quede. Incluso sabiendo que Ash había caído en una trampa, Agatha permaneció tranquila. Basándose en el combate previo de Ash contra Lorelei, su Pokémon Ash debía tener al menos fuerza de pico élite, necesitando medios especiales para liberar todo su poder, pero aún así esa seguía siendo la fuerza del Pokémon de Ash. Así que, mientras Ash pudiera derribar fácilmente al primero y luego combinar dos Pokémon para desgastar al segundo, aún habría esperanza de victoria. Al escuchar esto, Lorelei solo pudo rezar en silencio por Ash. ¿Quién hubiera pensado que incluso con dos campeonas vigilando a Giovanni, aún encontraría una laguna legal? Capítulo 325. Dentro del gimnasio verde, Ash y Giovanni estaban envueltos por una luz dorada que formaba una barrera protectora, aislándolos firmemente de las personas afuera. Incluso el ataque a máxima potencia de Pikachu no tuvo efecto alguno sobre la barrera. Ash frotó la superficie de la barrera con la palma de su mano para sentir cuidadosamente su resistencia. Después de un momento, bajó la mano y miró a Giovanni. ¿Realmente lo diste todo, eh? Esta cosa debe ser un tesoro raro. ¿La usaste conmigo así como así? La fuerza de esta barrera era tal que, incluso si utilizara todo su poder, probablemente no podría romperla. Hay que tener en cuenta que su poder ahora había alcanzado el nivel dominio divino. Si ni siquiera ese nivel de poder podía romperla, su solidez estaba más allá de la imaginación. Las apuestas ofrecidas por ambas partes no pueden diferir demasiado. Si lo hacen, el contrato no puede establecerse. Como iniciador del contrato, sus apuestas pueden ser relativamente menores. Aún así, apostó la mitad del Team Rocket como garantía. Una apuesta enorme, acompañada de un objeto único impulsado por el poder del dios creador, todo con el fin de obtenerlo a él. ¿Realmente tiene tanto valor? Tu potencial es algo que nunca había visto antes. Ni siquiera León, el campeón mundial al que la liga elogia como inigualable, se compara con tu potencial una vez que crezcas.
Por lo tanto, sin importar el costo, obtenerte vale la pena. ¿No temes que todo lo que apostaste se convierta en nada? Si gano, todos tus esfuerzos serán solo ilusiones, jajajaja. Si tienes lo que se necesita, entonces gana, y disolveré la mitad del Team Rocket. ¿Qué importa eso? Giovanni se rió con ganas ante las palabras de Ash, como si hubiera escuchado un chiste extremadamente gracioso. La confianza de Giovanni no carecía de fundamento. El poder que Ash había mostrado podía rozar el nivel pico élite, posiblemente como mucho el nivel inicial de campeón, pero estaba muy lejos del nivel de su fuerza principal. Incluso en un 6 contra 1, Ash podría no tener ninguna oportunidad. Pero siendo cauteloso y queriendo tender una trampa, Giovanni propuso un 2 contra 2, mitad líder de gimnasio, mitad jefe. Ash efectivamente cayó en la trampa. Probablemente no habría pensado que su promesa casual se convertiría en una realidad ejecutada por la fuerza. Ash, elige primero el Pokémon de nivel élite más bajo. Así, incluso si Giovanni usa su fuerza principal, aún podrás mantener la esperanza de ganar en una situación de 2 contra 1, le recordó Gary a Ash desde fuera de la barrera. En un escenario de 2 contra 1, si Giovanni usa un Pokémon de nivel inicial de campeón, aún habría una oportunidad. Sin embargo, cualquier cosa por encima del nivel inicial de campeón, entonces, incluso con todos los esfuerzos de Ash, la victoria sería imposible. Gary no está seguro de la fuerza real de Ash, pero solo han pasado unos 10 días desde su viaje a Isla Canela. De regreso en Isla Canela, Ash ni siquiera podía manejar Pokémon de nivel pico élite. Incluso si ha crecido, tal vez apenas pueda enfrentarse ahora a Pokémon de nivel pico élite. Por lo tanto, si Giovanni usa algo por encima del nivel inicial de campeón, la victoria estará prácticamente asegurada. Con suerte, Giovanni no sería lo suficientemente desvergonzado como para usar un Pokémon por encima del nivel inicial de campeón contra un chico que acaba de comenzar su viaje. No te preocupes, lo tengo bajo control. Hablando de eso, esta barrera bloquea perfectamente la propagación de las ondas de choque de la batalla, así que no estarán en ningún peligro. Pensando en la seguridad de tus compañeros en un momento como este. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Giovanni agitó la mano, y Mewtwo flotó de regreso a su lado. Por supuesto que ganaré, y de forma decisiva. Giovanni, si quedaras inconsciente por las ondas de choque de la batalla durante el combate, ¿eso no significaría que has perdido? La barrera dorada aislaba la arena del mundo. Ninguna onda expansiva escaparía, pero Giovanni y Ash estaban dentro sin ninguna medida de protección, así que las ondas de choque de la batalla podían afectarlos. Si Giovanni fuera golpeado accidentalmente por una onda de choque o un movimiento y se desmayara o quedara gravemente herido, ¿eso no significaría que Ash habría ganado el combate? ¿Así que ese es tu plan? Sé que eres un usuario de habilidades especiales, sí tienes ventaja en este aspecto, pero no pienses ingenuamente que no tengo protección preparada. Dicho esto, un escudo azul oscuro apareció frente a Giovanni. Este escudo, formado por superpoder, irradiaba una fuerza abrumadora. Ash podía sentir la intensa energía perteneciente a Mewtwo. Era una barrera creada usando la energía de Mewtwo. Probablemente, ataques ordinarios de nivel campeón no podrían romperla. Esa era la confianza de Giovanni. Muy bien, entonces, comencemos la elección del destino. Para el primer Pokémon, la dificultad del desafío es tuya para elegir. ¿Seguirás el consejo del nieto de Oak y elegirás el nivel más débil para tu desafío? De esa manera, efectivamente podrías usar 2 Pokémon contra el siguiente mío, pero incluso en un 2 contra 1, seguirías sin tener posibilidad de ganar. Capítulo 326. No hay necesidad de tantas complicaciones, ya lo dije, no perderé. Para el primer desafío, elegiré el nivel élite. Declaró Ash con decisión. No planeaba usar el método de Gary para tomar atajos porque realmente no lo necesitaba. Confiaba en su propia fuerza, la versión de sí mismo en el mundo paralelo seguía siendo él mismo, no había ningún problema con eso. Pelearía la primera ronda en serio, tomándola como entrenamiento. Si no podía ganar, habría expertos que lo respaldaran. Un Pokémon apareció en la arena, Riperior. Esta es la forma evolucionada de Riron, requiere objetos especiales para evolucionar.
Es principalmente de color gris, cubierto con grandes piezas de armadura rocosas de color naranja. La forma y disposición de la armadura transmiten una sensación de solidez y poder, emitiendo un aura feroz capaz de hacer llorar a un niño de 3 años. Atributos roca y tierra, y nivel élite avanzado, básicamente bloquean la entrada de Charizard y Pikachu. Si fuera a niveles inferiores, Ash podría intentar desafiar con desventaja de atributos, pero en nivel élite avanzado, siendo inmune a movimientos de tipo eléctrico y con restricción cuádruple contra Charizard, esos dos Pokémon ni siquiera podrían rozarlo. Giovanni claramente había investigado extensamente a Ash, sabiendo cuáles eran sus dos Pokémon más poderosos. Al bloquear a esos dos Pokémon, Ash quedaba esencialmente lisiado. Si Pikachu y Charizard no podían usarse, ¿tenía Ash algún otro método para enfrentarse a un Pokémon de nivel élite? Detrás de la barrera, Misty y Brock estaban extremadamente preocupados, mientras que Gary desconocía la situación específica de Ash. Sin embargo, basándose en su comprensión de él, si Ash realmente estuviera en una desventaja irreparable, su expresión actual no sería tan confiada y serena como lo era ahora. ¿Crees que bloqueando a Pikachu y Charizard no tengo otras soluciones? Esto está especialmente preparado para ti, transportado desde el Instituto de Investigación del Profesor Oak. Está decidido, Venusaur. Ash lanzó la Pokéball, explotó en el aire, e inmediatamente una criatura colosal aterrizó en el suelo, provocando un estruendoso rugido. Extremidades fuertes, una gigantesca flor en la espalda, este es uno de los 3 iniciales de Ash, Venusaur. Desde que capturó a Bulbasaur, Ash solo lo utilizó una vez en una batalla de gimnasio durante aquel evento de potenciador de alto nivel. Aparte de esa batalla, Bulbasaur, incluso después de evolucionar a Venusaur, no había vuelto a combatir junto a él. Sin embargo, en el Instituto de Investigación del Profesor Oak, la fuerza de Venusaur no había mejorado más lentamente que la de Charizard y los demás. Charizard, que actualmente está en nivel élite inicial, alcanzó ese nivel debido a su combate contra Glaceon. De lo contrario, en circunstancias normales, seguiría en el nivel profesional pico como Gardevoir. Venusaur también se encuentra ahora en ese nivel. Aunque está lejos del nivel élite avanzado, Venusaur también posee fuerza divina en su interior, lo que hace que su capacidad para luchar por encima de su rango sea solo ligeramente más débil que la de Charizard. Venusaur, este debe ser el Bulbasaur de entonces. No esperaba que ahora hubiera evolucionado a Venusaur. Solo no sé si su poder ha evolucionado junto con su tamaño. ¿Podrás crear ese milagro nuevamente, Ash? Frente al Venusaur con restricción cuádruple, Giovanni no mostró ningún pánico, sino que comentó con tranquilidad. Diperior. Además, Diperior no es tan simple como parece. Su fuerza general no es diferente de la de un nivel élite pico. Así que Ash está usando esencialmente un nivel profesional pico contra un nivel élite pico en esta batalla. Por lo tanto, a menos que Ash muestre la actuación milagrosa que tuvo contra Koga, incluso si Bulbasaur evoluciona a Venusaur y mejora significativamente, aún no será rival para Riperior. Para lidiar con esto, ni siquiera necesitaremos la bendición de Victini. Vamos, Venusaur, Mega Evolución. Ash levantó en alto su mano derecha, con un brazalete en ella. Una piedra multicolor estalló en brillo. Al segundo siguiente, una gema masiva emergió de Venusaur, y pronto la luz de la gema gigante y la piedra multicolor se conectaron, haciendo que Venusaur comenzara a transformarse. La luz se disipó rápidamente en menos de un segundo, revelando la nueva forma de Venusaur, con extremidades aún más gruesas y una flor rosada adicional en su cabeza, con un extraño patrón apareciendo en ella. Además, la flor en su espalda se volvió aún más grande, con hojas y tallos creciendo de manera más robusta. Esta es la forma de mega evolución de Venusaur, Mega Venusaur. La sonrisa que colgaba en el rostro de Giovanni, como si todo estuviera bajo su control, se congeló en ese momento, mirando fijamente a Mega Venusaur como si un terremoto épico surgiera en sus pupilas, sacudiéndolas violentamente. ¿Qué es esta cosa? Giovanni pronunció temblorosamente, mientras Misty y los demás jadeaban, sorprendidos de que Ash tuviera esta carta oculta.
Ciertamente conocían la Mega Evolución, pero no sabían cuándo Ash había conseguido la piedra de Mega Evolución de Venusaur. Este chico volvió a empezar a guardar secretos. Este chico siempre asustando. Oye, a este tipo le encanta hacer que la gente se preocupe con la Mega Evolución, las probabilidades deberían ser mejores, pero ¿qué tiene de especial la Mega Evolución de Venusaur? Los tres hablaron casi al mismo tiempo, visiblemente más relajados. Ya que Ash logró mantenerse firme contra un Glaceon de nivel Elite Pico con un Charizard de nivel Profesional Pico en aquel entonces, ahora con un Venusaur Mega evolucionado, con restricción cuádruple contra Riperior, mientras el oponente solo está en nivel Elite avanzado, ¿no es esto aún más ventajoso que contra Lorelei? En esta batalla, las probabilidades son excelentes. Fuera del gimnasio verde, Agatha y Lorelei miraban con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, observando la escena en las imágenes con incredulidad. Esto no parecía una evolución accidental lograda por Ash, sino una evolución que ya tenía nombre, lo que significaba que Ash había descubierto esta evolución hace mucho tiempo. ¿Venusaur puede evolucionar otra vez? ¿Qué clase de evolución es esta? Lorelei, ¿no viajaste con ese joven durante un tiempo? ¿No descubriste esto? Lorelei puso los ojos en blanco con impotencia, su hermoso rostro mostrando resignación. Solo viajé con él durante una semana, y nos enfocamos principalmente en entrenar, ¿cómo iba a saberlo? A juzgar por las acciones de Ash, esto es evidentemente una evolución controlada utilizada durante las batallas. ¿Acaso Ash haría evolucionar a sus Pokémon sin razón fuera del combate? Parece que esto debería ser similar al Dynamax, aplicado durante batallas como un sistema de combate, con el Pokémon regresando a la normalidad después de la batalla o tras usar 3 movimientos Dynamax. Me pregunto si esta llamada Mega Evolución también revertirá después de las batallas o bajo ciertas condiciones. Agatha golpeó suavemente el suelo con su bastón y analizó seriamente. Si esta evolución realmente puede revertirse, sería un impacto sin precedentes en el desarrollo del mundo Pokémon. Suspiró Lorelei. Una evolución controlada libremente tendría un impacto en el mundo muy superior al del Dynamax. Capítulo 327. El principio del Dynamax es usar energía para formar un gigantesco cuerpo energético, duplicando la fuerza física, mientras que los movimientos también se transforman en poderosos movimientos Dynamax debido a la transformación de energía. Por otro lado, una evolución estándar incrementa el valor de especie del Pokémon y lo ayuda a avanzar de nivel. Si la Mega Evolución posee las cualidades de la evolución normal, entonces este nuevo sistema emergente ciertamente no se queda atrás e incluso puede superar al sistema Dynamax. Aunque el Dynamax es fuerte, tiene muchas limitaciones. Solo puede usarse una vez por batalla, y únicamente en la región de Galar. En contraste, la Mega Evolución de Ash puede usarse incluso en la región de Kanto, y quizás también en otras regiones. Pero surge un problema. Si Ash pierde este combate, será obligado a servir al Team Rocket, y el secreto de la Mega Evolución podría convertirse temporalmente en poder exclusivo del Team Rocket. Ahora que saben sobre la Mega Evolución y que utiliza cierto objeto, descubrir cómo aplicar realmente este sistema es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, si Ash realmente termina uniéndose al Team Rocket debido a este contrato, entonces la Mega Evolución definitivamente será dominada primero por el Team Rocket, y los objetos de Mega Evolución serán recolectados primero por ellos. En resumen, Ash no puede perder este combate. Si no fuera por ese contrato de Arceus, ni siquiera estarían observando aquí. Ya habrían irrumpido en el gimnasio verde para rescatar a Ash. Después de todo, el valor que Ash demuestra ahora es incluso más crucial que el de un campeón. Tienes un sistema que puede revolucionar el reino Pokémon, ¿por qué no lo dijiste antes? Si lo hubiéramos sabido, ¿cómo habríamos permitido que tomaras un riesgo así? Incluso si es por entrenamiento, no te habríamos dejado ir a buscar al líder del Team Rocket. Pero ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Solo pueden rezar para que Ash desate el poder que usó contra Koga y haga volar a Giovanni.
Dentro del gimnasio verde, con la mega evolución de Venusaur, su poder general rompió hacia el nivel profesional, alcanzando el nivel de gimnasio, mientras una brillante luz azul brillaba sobre Ash, conectando el poder entre él y su Pokémon. Venusaur instantáneamente estalló con un aura apenas inferior a la de Rhyperior. La boca de Giovanni se torció al observar. Esto es simplemente ridículo, irrumpiendo en el nivel élite en un abrir y cerrar de ojos. El poder especial en Ash realmente no puede subestimarse. Pero no le importa. Ganar o perder esta primera batalla no importa demasiado. Esperaba que Ash pudiera elegir un Pokémon de nivel profesional o incluso de nivel élite para contrarrestarlo, pero ¿quién hubiera pensado que Ash elegiría uno de nivel élite? Eso solo demuestra que Ash sigue siendo demasiado ingenuo, tratando esto como una batalla de gimnasio ordinaria. Pero en realidad, desde el momento en que se firmó el contrato, esta batalla concierne al destino de dos personas. Si gana, obtendrá un apoyo sin precedentes, y el Team Rocket ciertamente podrá elevarse a nuevas alturas gracias a Ash, derrocando completamente la posición dominante de la liga. Si pierde, el Team Rocket quedaría prácticamente disuelto, con la mitad de su fuerza perdida. Así que desde el inicio de la batalla, decidió usar su Pokémon más fuerte disponible al desplegar el segundo, para derrotar rápidamente a Ash. No fue fácil atrapar a Ash en esta situación, así que ¿cómo podría dejar que escapara? Sin embargo, esta siguiente evolución de Venusaur realmente lo sorprendió. Esa es la forma final de Bulbasaur. ¿Cómo podría evolucionar aún más? Le planteó la pregunta a Ash pero no recibió respuesta, ya que en este momento son verdaderos enemigos jurados. ¿Por qué Ash revelaría información sobre Venusaur en una batalla tan crucial? Sin respuesta, Giovanni respiró hondo para suprimir la conmoción en su corazón. No puede dejarse perturbar por el secreto de evolución del oponente ahora. Sea lo que sea, mientras derrote a Ash, todos estos secretos serán suyos. Porque los términos que estableció requieren que Ash se dedique de todo corazón al Team Rocket. Revelar sus secretos es parte de esa dedicación. Mientras derrote a Ash, esencialmente obtendrá todos los secretos de Ash, ya sea su habilidad, el poder para fortalecer Pokémon o el misterio de la evolución de Venusaur. Venusaur, vamos, prueba tu nuevo poder, Frenzy Plant. Ash agitó la mano y desde el principio hizo que Venusaur utilizara su movimiento definitivo de tipo planta, Frenzy Plant. Vine Whip. Rugió Venusaur, su pata golpeando el suelo, haciendo que todo el piso temblara, mientras innumerables raíces y lianas brotaban de la tierra. Las plantas de color verde oscuro estaban cubiertas de innumerables púas afiladas. Si alguien era golpeado, no solo soportaría la rica energía de tipo planta contenida en ellas, sino que también recibiría daño secundario por las espinas. Capítulo 328. Rhyperior, usa Stone Edge. La fría voz de Giovanni resonó, y Rhyperior levantó su enorme pie, luego lo estampó con fuerza contra el suelo, haciendo que innumerables rocas afiladas emergieran de la tierra. ¡Bum! Las rocas colosales chocaron contra los tallos verde oscuro. En medio del estruendoso rugido, rocas y tallos se presionaron mutuamente, destrozándose y enviando escombros por todas partes. Un destello brilló en los ojos de Venusaur, vertiendo más de su fuerza vital en los tallos, mientras más plantas verdes continuaban surgiendo del suelo del gimnasio, retorciéndose como pitones gigantes, intentando enredar a Rhyperior. Rhyperior, al recibir la orden, no mostró miedo. Sus enormes brazos, gruesos como pilares gigantes, se balancearon violentamente, creando un viento aullante que pulverizó los tallos que se acercaban. Sus brazos masivos se movían tan rápido como un tornado, aniquilando todo el Frenzy Plant en su camino, sin dejar rastro. Rhyperior pronto despejó un área abierta a su alrededor. Parecía que la ofensiva de Frenzy Plant se había detenido. Incluso para un Venusaur mega evolucionado, es imposible usar Frenzy Plant indefinidamente. Tras bloquear dos movimientos consecutivos, era el turno de Rhyperior de contraatacar. Rhyperior, Earthquake Roar. Rhyperior rugió y volvió a pisotear el suelo, haciendo que todo el gimnasio temblara en ese instante. Una energía masiva se expandió desde la ubicación de Rhyperior en todas direcciones, pero la mayor parte de la fuerza se concentró en Venusaur. Sin mencionar que Venusaur no podía moverse ahora.
Incluso si pudiera, dada su velocidad y tamaño, no habría forma de esquivar un ataque de tipo tierra de tan amplio alcance. Se acabó. Una sonrisa se curvó en la comisura de los labios de Giovanni. Una vez que Earthquake impactara a Venusaur, el resultado de la batalla quedaría sellado. Aunque la presencia de Venusaur había alcanzado el nivel élite, comparado con un verdadero nivel élite todavía se quedaba corto. Después de todo, su nivel había sido elevado por algún medio desconocido. Este era un movimiento con stab superior, sumado a que su nivel aún suprimía al Venusaur mejorado. Una vez impactara, incluso si Venusaur no perdía la capacidad de combatir, probablemente quedaría gravemente herido. Bajo la mirada de Giovanni y la de Misty y los demás, Earthquake golpeó directamente a Venusaur, el intenso temblor haciendo que todo su cuerpo se sacudiera. Jajaja. Jajaja, ¿eh? Al ver que Earthquake realmente impactó, Giovanni no pudo evitar reír salvajemente. Si antes aún quedaba alguna posibilidad de accidente, ahora, con Earthquake acertando, no había posibilidad de que Venusaur cambiara el rumbo. Había dado el primer paso. Imaginando la escena de Ash uniéndose al Team Rocket, Giovanni no pudo contener una carcajada emocionada. Sin embargo, su risa se detuvo abruptamente en menos de 3 segundos, porque el rostro de Venusaur no solo no mostraba señales de dolor, sino que vagamente parecía estar mostrando cierto placer. ¿Placer? ¿Recibir un Earthquake y mostrar placer? ¿Cómo es posible? Antes de que Giovanni pudiera reaccionar, la orden de Ash volvió a sonar. Venusaur, Frenzyplan. Los tallos verdes estallaron nuevamente con aún más fuerza que antes. Giovanni no podía comprender qué había ocurrido. ¿Por qué, después de que Earthquake golpeara al oponente, no solo no resultó afectado, sino que incluso se volvió más fuerte? Pero claramente, ahora no era momento de reflexionar sobre eso. Superior, Protect. Una barrera verde esmeralda apareció en un abrir y cerrar de ojos alrededor de Superior, defendiéndolo firmemente. Innumerables tallos como serpientes venenosas se estrellaron ferozmente contra la barrera. Ondas se expandieron sobre ella, pero no mostraba señales de romperse. Protect como movimiento es casi indestructible, a menos que el nivel del atacante supere significativamente al del usuario por un amplio margen. Finalmente, el Frenzyplan redujo gradualmente su ofensiva y se retrajo de nuevo bajo tierra. Este ataque fue defendido con éxito, pero Giovanni seguía desconcertado sobre por qué Venusaur no había recibido daño de Earthquake. ¿Qué fue eso de antes? Earthquake claramente golpeó a Venusaur, pero no recibió ningún daño, murmuró Gary, con el rostro lleno de desconcierto. Aunque las batallas de Ash siempre habían estado más allá de su comprensión, esta vez la situación había llegado a un punto que no podía entender en absoluto. ¿Desde cuándo Venusaur podía volverse inmune al daño de tipo tierra? Brock, esto debe tener algo que ver con ese poder, ¿verdad? Sí, así es, debe ser el poder que Venusaur obtuvo allí. Gary. Oye, ¿de qué están hablando? ¿Acertijos? ¿Qué poder? ¿Cómo es que soy el único que no sabe qué está pasando? Preguntó Gary desconcertado, mirando a los dos. No podemos decirlo ahora, después de todo, las paredes oyen. Misty agitó los dedos con aire misterioso. Al escuchar eso, Gary miró hacia la arena, notando que Giovanni había aguzado el oído, aparentemente intentando obtener información de ellos. La información en una batalla es extremadamente importante. Una vez que los secretos de combate de un lado son conocidos, ese lado quedaría en enorme desventaja. Al ver esto, Gary cerró la boca temporalmente y dejó de profundizar en el asunto. Si Giovanni descubría este secreto, la ventaja tan duramente conseguida desaparecería. Venusaur, una vez más, Frenzyplan. ¿Otra vez? Frenzyplan provoca retraso tras el movimiento en el Pokémon. ¿No entiendes este principio básico, Ash? Giovanni mostró una sonrisa burlona, pero su sonrisa ni siquiera se había formado completamente cuando vio a Venusaur rugir y a incontables plantas verdes brotar nuevamente del suelo. Imposible. Sin retraso tras Frenzyplan. Esto tiene que ser una broma. Esto había sorprendido gratamente a Ash. No es de extrañar que sea el poder de Xerneas, el dios de la vida. El efecto no es en absoluto inferior al ala arcoíris. La razón por la que Venusaur podía ser inmune a Earthquake era debido al poder de Xerneas.
Aparte de ser el dios de la vida, Xerneas tenía otro título: el dios de la tierra. Venusaur ahora se fortalecía absorbiendo la energía vital de la tierra y de las plantas verdes. Así fue como logró mejoras tan significativas en el Instituto de Investigación de Oak. Y el Earthquake anterior fue convertido directamente por Venusaur en energía vital, transformándose en alimento. Para este tipo de movimientos de tierra que no tienen una fuerza física sustancial, sino mera transferencia de energía, todos actúan como nutrición para Venusaur. Venusaur, investido con el poder de Xerneas, es el nuevo dios de la tierra. Ahora Venusaur efectivamente posee inmunidad al tipo tierra. Y la razón por la que podía usar continuamente Frenzy Plant también se debe a su aplicación de la fuerza vital. En términos estrictos, Venusaur no está usando Frenzy Plant por segunda vez. El anterior simplemente no había terminado. Ha comenzado a manipular el crecimiento y retracción de las plantas de manera similar a la habilidad del Ash campeón. Simplemente controló el Frenzy Plant para retraerse bajo tierra, esperando a que el Protect de Riperior terminara, antes de permitir que el Frenzy Plant, que había estado acumulando poder en secreto, atacara nuevamente. Desde el momento en que Ash envió a Venusaur en esta batalla, Giovanni quedó sin posibilidad de victoria. ¡Boom! Frenzy Plant envolvió completamente al Riperior que acababa de usar Protect. El campo resonó con explosiones intensas y un espeso humo impregnó la arena. Capítulo 329. ¡Boom! Incontables Frenzy Plant surgieron del suelo, enterrando directamente al inmóvil Riperior dentro de ellas. Cuando el humo se disipó gradualmente, todos vieron que la armadura antes impenetrable del Riperior de casi 2,70 m había sido completamente atravesada por las plantas furiosas. Si las plantas frágiles crecen lo suficientemente fuertes, pueden convertirse en una fuerza capaz de perforar el acero. El rostro de Riperior mostraba una expresión de dolor extremo. Aparentemente aún no había perdido su capacidad de combate, pero sus brazos, cuerpo y piernas estaban completamente atravesados por las Frenzy Plant. Incluso si lograra liberarse, es poco probable que conserve mucha fuerza para luchar. La expresión de Giovanni se volvió extremadamente desagradable en ese momento. No es de extrañar que incluso Lorelei, con ventaja de nivel, hubiera sufrido un revés. Los Pokémon de este chico desafían cualquier cálculo convencional. Las Frenzy Plant consecutivas y este aterrador ataque penetrante lo tomaron completamente por sorpresa. En una batalla, una ligera diferencia puede conducir a una enorme disparidad en el resultado. Debido a un momento de descuido hace un instante, Riperior terminó en este estado. Pero incluso si hubiera reaccionado a tiempo, realmente no había medios para contrarrestarlo. Como mucho, solo habría permitido que Riperior se arrastrara un poco más en su último aliento. ZZZZ, las Frenzy Plant fueron retiradas del cuerpo de Riperior, la sangre salpicando en el aire, mientras las heridas de perforación continuaban manando sangre roja fresca. Ash frunció ligeramente el ceño y dijo: Riperior ya no puede luchar. Retíralo para que reciba tratamiento. Si fuera una batalla ordinaria, Ash nunca iría tan lejos, pero esta batalla no solo involucra su propio destino, sino también el destino del mundo entero. Si el poder del Team Rocket se reduce a la mitad, muchas personas en el mundo ya no sufrirán el robo, abuso o incluso asesinato de sus Pokémon. Por lo tanto, Ash no puede permitirse contenerse en esta pelea. El resultado final llevó al Riperior de nivel pico élite a quedar en este estado. La restricción cuádruple, combinada con la inmensa fuerza vital dentro de Venusaur, hizo que este movimiento fuera excesivamente poderoso. Así que Ash apresuradamente hizo que Venusaur retirara las Frenzy Plant e instó a Giovanni a rendirse. Si las heridas de Riperior continúan así, no solo perderá su capacidad de combate, podría morir. Los ojos de Giovanni se entornaron ligeramente, y luego una voz fría salió de su boca. Rockbreaker Riperior mostró una expresión dolorida, pero forzó sus manos frente a él. Un poder de tipo roca extremadamente aterrador se reunió al frente, formando rápidamente una roca masiva. La expresión de Ash cambió drásticamente, y gritó: Giovanni, ¿qué estás haciendo? Riperior ya no puede luchar, retíralo de inmediato. Yo decido si puede luchar o no.
Mientras no haya perdido su capacidad de combate y no haya caído, puede continuar la batalla. El rostro de Giovanni estaba inexpresivo, y sus palabras estaban llenas de fría indiferencia, sin mostrar ninguna preocupación por la vida o muerte de Riperior. Para él, el Riperior de nivel pico élite era simplemente una herramienta útil. No había perdido por completo todo afecto por los Pokémon, pero eso solo aplicaba a sus Pokémon principales. Lo que otros consideraban Pokémon raros y preciados de nivel pico élite, para él ni siquiera contaban como vegetales. Su mayor valor estaba en esta batalla, en derrotar al Venusaur de Ash. Si podía lograrlo, Giovanni lo valoraría más y consideraría enfocarse en su entrenamiento en el futuro. Si, por el contrario, moría en esta batalla, entonces solo significaría que su nivel era mediocre. Maldita sea, Venusaur, convierte las Frenzy Plant en una barrera. Al ver que Rockbreaker se había completado, Ash no tuvo tiempo de discutir y rápidamente ordenó a Venusaur que se defendiera. Vine Whip. Venusaur también estaba lleno de furia por la forma en que el oponente trataba a Riperior. Si fuera posible, lo habría atravesado en pedazos con las Frenzy Plant, pero existía la protección, y aun si no la hubiera, Venusaur no podía obligarse a actuar con tanta brutalidad. Lo único que podía hacer ahora era derrotar rápidamente a Riperior y liberarlo. Con el rugido furioso de Venusaur, innumerables espinas resistentes brotaron desde abajo, formando una sólida barrera frente a él. Roar. Riperior soltó un rugido feroz, exprimiendo toda su fuerza para lanzar Rockbreaker en ese momento. Rockbreaker salió disparado con un silbido penetrante, como un meteorito cayendo, levantando polvo y dejando finas grietas en el suelo a su paso, dirigiéndose directamente hacia la barrera de espinas de Venusaur. ¡Bum! En el momento del impacto, una explosión ensordecedora resonó por todo el campo. Rockbreaker se estrelló contra la barrera de espinas. Las espinas afiladas perforaron instantáneamente la superficie de la roca, haciendo estallar numerosos fragmentos. Sin embargo, el impulso de Rockbreaker no disminuyó, empujando la barrera de espinas a hundirse continuamente. Capítulo 330. Incontables Frenzy Plant fueron destrozadas directamente por Rockbreaker. Los movimientos de ambos lados estaban agotando rápidamente su energía, y era solo cuestión de quién se quedaría sin fuerzas y caería primero. Giovanni observaba la escena sin expresión, calculando aproximadamente en su mente. Aunque su Riperior estaba gravemente herido, el Venusaur del oponente aún era ligeramente inferior en poder ofensivo comparado con Riperior. Por lo tanto, el resultado de este choque debería terminar con su Riperior saliendo victorioso. Sin embargo, aún así, Riperior definitivamente no tendría capacidad de combate después, mientras que el Venusaur del oponente todavía estaba en su mejor estado. Incluso si Rockbreaker impactaba, no sería suficiente para derribarlo directamente, así que, pasara lo que pasara, él había perdido esta batalla. Pero no importaba. Giovanni nunca esperó ganar este combate de todos modos. Solo que ser empujado a este estado por un Pokémon de nivel pico profesional hacía que Giovanni se sintiera algo deshonrado. Sin embargo, el mundo siempre celebra al vencedor. Mientras pudiera ganar la victoria final, ¿qué importaba si esta pelea se veía fea? Lo que Giovanni no esperaba era que su derrota sería aún más vergonzosa de lo imaginado. Rockbreaker seguía destrozando las Frenzy Plant, pero nuevas plantas verdes emergían sin cesar del suelo, manteniendo firmemente a Rockbreaker fuera del dominio de Venusaur. No importaba cuánto se rompiera el Frenzy Plant, Rockbreaker no podía avanzar más allá de cierto punto. El punto muerto duró una docena de segundos, y finalmente, la velocidad de crecimiento del Frenzy Plant no pudo igualar la velocidad destructiva de Rockbreaker. Cuando Rockbreaker se redujo a menos de 50 centímetros de diámetro, el Frenzy Plant fue volado, pero lo que esperaba a Rockbreaker eran decenas de hojas afiladas giratorias. Razor Leaf. Swish, swish, swish. Las cuchillas cortaron la roca, haciendo pedazos el Rockbreaker restante. Rockbreaker era efectivamente ligeramente más fuerte que Frenzy Plant, pero este Frenzy Plant fue utilizado inicialmente por Venusaur. No requería energía separada para crearse, sino que se propagaba por sí mismo. Así, aún le quedaba energía extra para usar otros movimientos.
Mientras Razorleaf se utilizara después de Frenzy Plant, el Rockbreaker restante sería cortado en pedazos. Después de usar Rockbreaker, Riperior cayó al suelo con un estruendo antes de que Venusaur pudiera contraatacar. Giovanni retiró a Riperior sin expresión y lanzó casualmente la Pokéball a un lado, diciendo fríamente: «Cosa inútil, ni siquiera pudiste derrotar a un Pokémon de nivel pico profesional. ¿Qué estás haciendo? Ese es tu Pokémon». El rostro de Ash se oscureció ante las acciones de Giovanni, y le gritó. Giovanni permaneció impasible. «¿Mi Pokémon? No seas ridículo. Es solo un Pokémon de respaldo. Originalmente tenía la oportunidad de convertirse en mi Pokémon principal, pero desafortunadamente no aprovechó esa oportunidad. Cuando termine esta batalla, simplemente lo exiliaré para que sea usado en experimentos Ash». Las palabras de Giovanni hicieron que Ash apretara los puños con fuerza. La ira en su rostro estaba a punto de estallar. Este era el líder del Team Rocket, incluso más extremo que sus subordinados. Ni siquiera el infame trío del Team Rocket lo había enfurecido tanto. Aunque esos tres siempre pensaban en hacer cosas malas, prácticamente nunca tenían éxito. Y lo más importante, todavía conservaban amor por los Pokémon. Cada vez que veían a un Pokémon en problemas, inconscientemente tendían una mano para ayudar. Esta es una de las razones por las que Ash los dejaba ir repetidamente. Pero esta persona, está podrida hasta la médula. Este es el que debería ser capturado y encerrado en prisión para siempre. La naturaleza cruel de Mewtwo que Blaine mencionó probablemente no podía separarse de la influencia de este hombre. Hoy, no solo necesitaba desmantelar el Team Rocket, sino también rescatar a Mewtwo de las garras de Giovanni. La primera batalla es tuya. Como recompensa, te daré esto. Giovanni sacó de su bolsillo una insignia metálica con forma de hoja verde y la lanzó. Ash la atrapó casualmente y le echó un vistazo. Esta era la prueba de haber derrotado al líder del gimnasio verde, una insignia verde. La colocó dentro de su camisa, llevando su colección a 8 insignias, aunque Ash no estaba particularmente ansioso por obtener la insignia de este tipo. Sin embargo, comparado con ahorrar tiempo para entrenar sin necesidad de viajar recolectando insignias, eligió aceptarla. Ya fuera bueno o malo, mientras pudiera participar en la conferencia de cuarzo. La batalla contra el líder de gimnasio ha terminado. Ahora, como líder del Team Rocket, tendré un segundo combate contigo. Para ahora, ya deberías haber recolectado 8 insignias, ¿verdad? Una vez que te conviertas en miembro del Team Rocket, ve a ganar la conferencia de cuarzo, y muestra tu identidad como miembro del Team Rocket como campeón. Ver las expresiones de la liga y del público sería bastante entretenido. Giovanni sonrió siniestramente. Cuando Ash se convirtiera en campeón de la conferencia y revelara su identidad como miembro del Team Rocket, los hipócritas de la liga seguramente mostrarían expresiones muy divertidas. En cuanto a si la identidad de Ash sería expuesta inicialmente, aparte de los presentes, ¿quién pensaría que Ash se unió al Team Rocket? Si Ash perdía, estas personas aún podrían salir de aquí. Imposible. Pero Giovanni no esperaba que la cámara en forma de aguja en el cuello de Ash ya hubiera grabado todo lo ocurrido aquí. Incluso si hubiera una probabilidad entre 10.000 de que Ash se convirtiera en miembro del Team Rocket, si Giovanni se atreviera a dejarlo salir, sería capturado inmediatamente por Lorelei y Agatha y llevado de regreso a la liga para ser procesado. Sin embargo, esta situación asume la derrota de Ash. ¿Perdería Ash? Dependía de cuál fuera el siguiente Pokémon de Giovanni. Mi segundo Pokémon es, adelante, Mewtwo. Giovanni agitó la mano, convocando a un Pokémon flotante cubierto con una armadura mecánica al combate. Tras una breve pausa, el cuerpo de Mewtwo comenzó a elevarse lentamente hacia el campo de batalla. Al mismo tiempo, Giovanni retiró parcialmente las restricciones mecánicas sobre Mewtwo, liberando su nivel al nivel campeón. Este nivel todavía estaba dentro del rango de control de Giovanni. Más alto que eso, incluso Giovanni tendría dificultades para manejarlo. Cuando Mewtwo apareció, las expresiones del trío fuera de la barrera comenzaron a cambiar. Misty y Brock no esperaban que Giovanni fuera tan despiadado, enviando no a su propio Pokémon, sino al Pokémon artificial Mewtwo como segundo combatiente.
Cuando entraron, Misty y Brock ya sabían que este Pokémon cubierto con maquinaria pesada era Mewtwo, porque Ash había mencionado que Mewtwo estaba apuntando a Gary, por eso se apresuró a entrar. Pero Gary no sabía que este Pokémon era Mewtwo. Al escuchar a Giovanni enviar a Mewtwo y ver al Pokémon a su lado levitar, el rostro de Gary se volvió verde. Todo este tiempo había estado enfrentándose a Mewtwo. No conocía el origen de Mewtwo ni su apariencia, pero por la descripción de Blaine, sabía qué nivel de Pokémon era. Era un Pokémon aterrador que incluso hacía temer a Blaine, quien afirmaba que los Pokémon de nivel campeón eran simples vegetales frente a él. En ese entonces, Gary incluso dijo que no debería tener ninguna interacción con Mewtwo. Con su fuerza actual, incluso si se encontrara con Mewtwo, probablemente este ni siquiera le dedicaría una mirada. Pero nunca esperó que Giovanni guardara tanto rencor. Todo lo que hizo fue descartarlo casualmente una vez, y recurrió a usar a Mewtwo contra él. Giovanni, maldito villano.